Antes de que Havva pudiera aceptar la verdad que llevaba demasiado tiempo intentando ocultar, el destino le tendió una trampa mucho más cruel. Mientras Toprak compartía una noche inesperadamente tranquila junto a Yusuf y el pequeño Ruzgar en la casa de campo, el corazón de Havva comenzaba a romperse en silencio. Lo que para unos parecía un simple malentendido estaba a punto de convertirse en una herida imposible de cerrar. Y lo peor era que, sin saberlo, otras personas ya empezaban a mover los hilos para decidir con quién debía quedarse Yusuf, aunque eso significara destruir la felicidad de dos hermanas para siempre. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una sola noche cambia el rumbo de muchas vidas. No hacen falta disparos ni grandes tragedias para destruir una familia. A veces basta una mirada, un silencio o un sentimiento prohibido creciendo en el corazón equivocado. Y precisamente eso es lo que comienza a suceder en este episodio, donde el amor deja de ser un refugio para convertirse en el origen de un dolor que amenaza con consumirlo todo. Mientras Ruzgar sufría una fuerte fiebre, Yusuf tomó una decisión que parecía completamente natural. No quiso que el niño viajara de regreso en plena noche, así que insistió en que Toprak permaneciera en la casa de campo hasta la mañana siguiente. Para cualquiera habría sido un gesto de humanidad. Sin embargo, desde ese mismo instante, el destino empezó a escribir una historia completamente distinta. Toprak aceptó quedarse únicamente por el bienestar del pequeño. No existía ninguna intención oculta en su corazón. Su única preocupación era cuidar a Ruzgar y asegurarse de que el niño descansara tranquilo. Aún así, aquella cercanía con Yusuf despertaba sentimientos difíciles de explicar. Había una paz extraña cada vez que ambos compartían el mismo espacio, una tranquilidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando la lluvia comenzó a caer sobre los viñedos, el ambiente se volvió aún más íntimo. El sonido del agua golpeando el techo parecía aislarlos del resto del mundo. Yusuf observó cómo Toprak recordaba con nostalgia los días de su infancia, cuando corría bajo la lluvia junto a su hermana sin preocuparse por nada más. ¿Te gusta tanto la lluvia?, preguntó Yusuf con una sonrisa apenas visible. Siempre me ha hecho sentir libre, respondió ella mientras contemplaba el cielo cubierto de nubes. Aquellas palabras parecían inocentes pero escondían un deseo mucho más profundo. Toprak llevaba demasiado tiempo sintiéndose prisionera de los golpes que le había dado la vida. Por unos instantes, junto a Yusuf, volvió a respirar con tranquilidad. Sin embargo, lejos de allí, otra persona libraba una batalla mucho más dolorosa. Ava regresó a casa completamente destrozada. Desde que había decidido alejarse de Yusuf para proteger a su hermana, cada minuto se convertía en un castigo insoportable. Intentaba convencerse de que todo había terminado entre ellos, pero su corazón se negaba a obedecer. Su madre no tardó en darse cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. ¿Qué te pasa, hija? Dime la verdad. Ava ya no pudo contener más el llanto. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras el peso de aquel secreto la asfixiaba por dentro. «Mamá, han pasado cosas muy malas». No hacía falta explicar demasiado. Una madre conoce el sufrimiento de sus hijos incluso antes de escuchar las palabras. Aquella angustia revelaba que el problema era mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Mientras Havva trataba de recomponerse, otra conversación comenzaba a cambiar el destino de todos. Sultan, que llevaba días observando el extraño comportamiento de su sobrina, comprendió finalmente aquello que nadie quería aceptar. Ava se había enamorado de Yusuf. No era una simple ilusión pasajera, no era admiración, era un amor verdadero, precisamente hacia el hombre que también estaba cambiando la vida de Toprak. La noticia cayó como un golpe sobre la familia. Uno no puede obligar a otro a enamorarse, intentó explicar Sultan con serenidad, pero aquellas palabras no calmaban el miedo de una madre que veía acercarse una tragedia imposible de detener. Mientras tanto, en la mansión Hankolu también empezaban a formarse nuevas conspiraciones. Hamiyet recibió la noticia de que Toprak pasaría la noche junto a Yusuf en la casa de campo. Aunque todos insistían en que se trataba únicamente de cuidar a Ruzgar, algo dentro de ella comenzó a inquietarse. Aquella cercanía no encajaba con los planes que llevaba tiempo preparando para su hijo. Muy pronto empezó a hablar de una joven educada, hermosa y perteneciente a una buena familia. Una candidata perfecta para convertirse en la esposa de Yusuf. Su intención era evidente. Antes de que cualquiera de aquellas dos hermanas pudiera ocupar un lugar definitivo en el corazón de su hijo, Hamiyet pensaba presentar una nueva mujer capaz de cambiar completamente el tablero. Su esposo trató de mostrarse prudente. No deberíamos intervenir en las decisiones de Yusuf. Pero Hamiyet ya había tomado una determinación. Esta vez voy a conseguir que conozca a esa muchacha. Aquellas palabras parecían inofensivas, aunque escondían una amenaza mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. Entretanto, la noche avanzaba en la casa de campo. Toprak insistía en que Yusuf descansara sobre la cama mientras ella dormiría en el suelo. Él se negó inmediatamente. No voy a permitir que una invitada duerma en el suelo. La discusión terminó sin vencedores. Ninguno quería incomodar al otro. Finalmente, Toprak permaneció despierta junto a Ruzgar mientras Yusuf, agotado por todas las preocupaciones acumuladas, terminó quedándose dormido sin darse cuenta.
Las horas transcurrieron lentamente. En medio del silencio, un vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Yusuf intentó recoger los cristales, pero uno de ellos le cortó la mano. Toprak reaccionó de inmediato. No había vendas cerca. Sin pensarlo dos veces, tomó un pañuelo, sujetó con delicadeza la mano de Yusuf y comenzó a detener la sangre. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra, solo sus miradas hablaban por ellos. Era un instante tan sencillo como peligroso, porque ambos empezaban a encontrar consuelo en la presencia del otro sin comprender todavía las consecuencias que aquello podía traer. Pero mientras esa inesperada cercanía nacía lejos de las miradas de todos, alguien más seguía consumiéndose por dentro. Hava, incapaz de olvidar a Yusuf, comenzaba a escuchar las durísimas advertencias de su madre, quien estaba convencida de que aquel hombre jamás podría darle la felicidad que buscaba. Pero precisamente cuando Hava intentaba convencerse de que todavía podía controlar sus sentimientos, las palabras de su madre comenzaron a caer sobre ella como un juicio imposible de esquivar. Cada frase era una advertencia, pero también una sentencia contra el amor que había decidido guardar en silencio. Mientras Toprak permanecía ajena a todo lo que estaba ocurriendo, el conflicto dejaba de ser un simple triángulo amoroso para convertirse en una lucha donde cualquier decisión terminaría destruyendo a alguien. La madre de Hava conocía demasiado bien a los hombres con poder. Había visto cómo el dinero, la posición y el orgullo terminaban arruinando la vida de muchas mujeres humildes. Por eso, al descubrir que su hija se había enamorado de Yusuf, sintió que la historia estaba a punto de repetirse. Tomó a Hava de las manos y la obligó a mirarla directamente a los ojos. «Dime la verdad, ¿ese hombre también siente algo por ti?» Hava bajó la mirada. No era capaz de responder. Sabía que cualquier palabra podía cambiarlo todo. Su madre respiró profundamente antes de continuar. «Aunque hoy te mire como si fuera la única mujer del mundo, llegará el día en que se cansará y seguirá adelante. Tú serás quien se quede con el corazón hecho pedazos». Aquellas palabras perforaban el alma de Hava, porque en el fondo no podía asegurar que estuvieran equivocadas. Yusuf pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo lleno de influencias, intereses y personas capaces de decidir el destino de los demás sin preguntarles qué deseaban realmente. Mientras Hava intentaba contener las lágrimas, Sultan observaba la escena con enorme preocupación. Ella nunca había querido provocar semejante desastre. Había sospechado desde hacía tiempo que su sobrina estaba enamorada de Yusuf, pero jamás imaginó que aquel sentimiento crecería hasta convertirse en un sufrimiento tan devastador. Con voz serena intentó calmar la situación. El amor no se puede ordenar ni prohibir. Nadie elige de quién se enamora. Pero aquellas palabras ya no bastaban. La madre de Hava estaba convencida de que la única forma de salvar a su hija era alejándola para siempre de Yusuf, y esa idea comenzó a tomar fuerza en su mente. Mientras tanto, muy lejos de allí, la mañana llegaba lentamente a la casa de campo. Toprak despertó sobresaltada al darse cuenta de que había pasado toda la noche cuidando a Yusuf y a Ruzgar. El cansancio podía verse en su rostro, pero lo que más le preocupaba era descubrir que Yusuf seguía con la mano vendada por el corte que había sufrido la noche anterior. Se acercó con evidente preocupación. ¿Todavía le duele la herida? Yusuf sonrió con tranquilidad. No es nada. Gracias a ti dejó de sangrar. Toprak sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Nunca imaginó que un gesto tan sencillo pudiera crear una cercanía tan especial entre ambos. Sin embargo, aquello no era lo único que llamaba la atención. La casa que la noche anterior parecía fría y abandonada había cambiado por completo. Mientras Yusuf descansaba, Toprak había limpiado cada rincón, había preparado el desayuno y había conseguido que aquel lugar volviera a sentirse como un verdadero hogar. Cuando Yusuf contempló todo aquello, quedó sinceramente impresionado. «Has hecho en unas horas lo que yo no fui capaz de hacer en mucho tiempo». Toprak respondió con humildad. «Solo quería que usted y Ruzgar estuvieran cómodos». Aquella sencillez conmovió profundamente a Yusuf. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien cuidaba de él sin esperar nada a cambio, y ese descubrimiento empezó a despertar emociones que ni siquiera él estaba preparado para aceptar. Pero mientras en la casa de campo nacía una complicidad cada vez más evidente, la tranquilidad estaba a punto de romperse en otro lugar. Hamiet no conseguía ocultar su impaciencia. Saber que Yusuf había pasado toda la noche junto a Toprak la inquietaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir delante de los demás. Intentó convencerse de que todo había ocurrido por culpa de la enfermedad del pequeño Ruzgar, pero una voz interior seguía repitiéndole que aquella convivencia podía cambiar los sentimientos de su hijo. Por eso decidió actuar cuanto antes. Ordenó que localizaran a Toprak y pidió que regresaran inmediatamente a la mansión. No quería que aquella estancia en la casa de campo se prolongara ni un minuto más. Sin saberlo, comenzaba a acelerar un enfrentamiento que terminaría afectando a todos. Al mismo tiempo, otra conversación empezaba a desarrollarse lejos de la mirada de la familia. Munever apareció para hablar con Hamiet sobre una joven educada, hermosa y preparada que acababa de regresar a la ciudad después de estudiar en Estambul. Cada descripción parecía responder exactamente al tipo de esposa que Hamiet soñaba para Yusuf. La idea comenzó a entusiasmarla.
Quiero que Yusuf la conozca. Su marido intentó frenar aquel impulso. No puedes decidir con quién debe casarse. Hamid respondió con absoluta seguridad. No pienso decidir por él, solo voy a ponerlos frente a frente. Aquellas palabras escondían una estrategia mucho más peligrosa. Ella sabía perfectamente que, si conseguía introducir a una nueva mujer en la vida de Yusuf, el delicado equilibrio entre Java y Toprak terminaría rompiéndose para siempre. Pero el destino todavía guardaba un golpe mucho más duro. Después de una noche de dudas, la madre de Java tomó una decisión extrema. Comenzó a recoger las pertenencias de su hija. Java la observó completamente desconcertada. ¿Qué está haciendo, mamá? La respuesta llegó sin titubeos. Nos iremos a Estambul. Cuanto más lejos estés de Yusuf, más rápido olvidarás este sufrimiento. El mundo de Java pareció detenerse. Abandonar aquel lugar significaba mucho más que cambiar de ciudad. Significaba dejar atrás a Toprak, separarse de su familia y renunciar definitivamente al hombre que seguía ocupando todos sus pensamientos. Con la voz quebrada intentó resistirse. No puedo irme. Aquí está toda mi vida. Pero su madre ya había cerrado el corazón a cualquier explicación. Prefiero verte lejos que enterrando tus sueños por un hombre que jamás podrá darte paz. Java sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez comprendió que ya no solo luchaba contra sus propios sentimientos, ahora también debía enfrentarse a la voluntad de su propia familia. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, una noticia inesperada estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. Alguien acababa de descubrir un secreto relacionado con Yusuf, un secreto que no hablaba de amor, sino de una investigación capaz de sacar a la luz enemigos ocultos y verdades que llevaban demasiado tiempo enterradas. Ese descubrimiento amenazaba con alterar el destino de todos mucho antes de que Java pudiera marcharse, pero el verdadero terremoto todavía no había comenzado. Mientras Java intentaba encontrar fuerzas para enfrentarse a la decisión de abandonar la ciudad, una información inesperada llegó hasta Yusuf y abrió una puerta hacia un conflicto completamente distinto. Lo que en un principio parecía una simple investigación terminó revelando que alguien llevaba tiempo observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. Sin embargo, mientras él intentaba descubrir quién estaba detrás de aquella amenaza, ignoraba que el mayor peligro seguía creciendo dentro de su propio corazón. El funcionario encargado de la investigación apareció con gesto serio. Había seguido una pista durante varios días y finalmente consiguió identificar al hombre que llevaba tiempo haciendo preguntas sobre la familia Hanjoulu. Yusuf frunció el ceño. ¿Quién es? La respuesta lo dejó desconcertado. Se llama Jid Yesil Yurt. Es el hijo de Sultán, la mujer que trabaja en la mansión. Durante unos segundos, Yusuf permaneció completamente inmóvil. No entendía qué interés podía tener el hijo de una empleada en investigar su vida privada. Aquella información parecía demasiado insignificante para justificar tanto misterio, pero su intuición le decía que detrás de aquel nombre había algo mucho más importante. Mientras intentaba unir las piezas, la historia volvía a centrarse en la casa de campo. Después del desayuno, Toprak seguía ocupándose de cada pequeño detalle sin permitir que Yusuf hiciera ningún esfuerzo. Preparó té, ordenó la cocina y atendió a Ruzgar con la misma dedicación que una madre cuida de su hijo. Yusuf observaba cada uno de aquellos gestos con creciente admiración. No era solo la delicadeza con la que trataba al niño, era la calma que transmitía, la forma en que conseguía convertir una mañana cualquiera en un momento de paz. Sin darse cuenta, comenzó a comparar aquella tranquilidad con el caos permanente que dominaba su propia vida. Toprak, en cambio, intentaba mantener la distancia, sabía perfectamente cuál era su lugar y jamás permitiría que nadie interpretara mal su comportamiento. Aún así, cada vez que levantaba la vista encontraba a Yusuf observándola en silencio. Aquellas miradas empezaban a decir mucho más de lo que ambos estaban dispuestos a reconocer. Fue entonces cuando Toprak recordó una conversación que había mantenido con su hermana tiempo atrás. Mientras servía una taza de té, preguntó con total inocencia. «Usted dijo que mi hermana había venido aquí alguna vez. ¿Cuándo ocurrió eso?» Yusuf respondió con naturalidad sin imaginar las consecuencias de sus palabras. «Vino en varias ocasiones. Incluso estuvo aquí el día en que fui atacado». Toprak dejó de mover la taza. Aquella respuesta despertó inmediatamente una inquietud que llevaba demasiado tiempo dormida. Java jamás le había contado que conocía tan bien aquel lugar. ¿Por qué había ocultado algo tan simple? ¿Y por qué Yusuf hablaba de aquellas visitas como si fueran completamente normales? El silencio se volvió incómodo. Toprak no quiso seguir preguntando, pero una sospecha acababa de instalarse en su corazón. Quizá Java le estaba ocultando mucho más de lo que imaginaba. Entretanto, lejos de allí, Java vivía una batalla todavía más dolorosa. Su madre seguía preparando el viaje a Estambul convencida de que era la única salida posible. La joven observaba cómo doblaban su ropa y guardaban sus pertenencias sin poder reaccionar. Cada objeto que desaparecía dentro de la maleta era una despedida silenciosa de la vida que había construido. «No quiero marcharme», susurró con la voz quebrada. Su madre intentó mantenerse firme. «Hoy piensas que este dolor te va a matar, pero si te quedas, terminará destruyéndote para siempre».
Ava cerró los ojos. Quería gritar que todavía amaba a Yusuf. Quería confesar que él también había despertado sentimientos en ella, pero el recuerdo de Toprak aparecía una y otra vez delante de sus ojos. No podía hacerle eso a su hermana. Era precisamente ese sacrificio el que la estaba consumiendo por dentro. Mientras tanto, en la mansión, Hamiyet comenzaba a ejecutar la siguiente fase de su plan. Después de hablar con Munever sobre la joven que acababa de regresar de Estambul, decidió que había llegado el momento de organizar un encuentro con Yusuf. Para ella, aquella muchacha reunía todo lo que una esposa debía tener: educación, prestigio y una familia respetable. Nada que ver, según su forma de pensar, con las hermanas que poco a poco estaban entrando en la vida de su hijo. Su esposo volvió a mostrar sus reservas. Si fuerzas las cosas, solo conseguirás que Yusuf se aleje más de nosotros. Hamiyet sonrió con frialdad. No voy a obligarlo, solo voy a enseñarle que existen mejores opciones. Aquella frase escondía una peligrosa manipulación, porque Hamiyet no pensaba esperar a que el destino decidiera. Ella misma estaba dispuesta a escribir el futuro de Yusuf. Pero mientras una conspiración nacía dentro de la mansión, otra historia alcanzaba un momento decisivo. Cuney consiguió reunirse con Habba para formalizar su compromiso antes de que ella abandonara la ciudad. Aceptó colocarse el anillo con una sonrisa que apenas podía sostener. Desde fuera parecía el comienzo de una nueva etapa. Desde dentro era una despedida. Cuney, emocionado, tomó sus manos. Cuando salga celebraremos una boda como siempre soñamos. Habba hizo un enorme esfuerzo para responder. Estaré aquí para ese día. Las palabras salieron de sus labios, pero su corazón permanecía completamente ausente. Ni siquiera aquel compromiso conseguía borrar el rostro de Yusuf de su memoria. Al despedirse, Cuney se marchó lleno de ilusión, convencido de que el futuro finalmente empezaba a sonreírle. Sin embargo, Habba apenas pudo contener las lágrimas en cuanto se quedó sola. Sabía que acababa de prometer un futuro mientras seguía prisionera de un amor que nunca había logrado olvidar. Y como si todo aquello no fuera suficiente, el destino preparaba un golpe aún más cruel. En la casa de campo, Toprak estaba a punto de descubrir una verdad relacionada con Habba que podía cambiar para siempre la confianza entre las dos hermanas. Una revelación que haría imposible seguir ocultando los sentimientos que ambas intentaban enterrar. Pero justo cuando Toprak empezaba a creer que aquella estancia en la casa de campo solo había servido para aliviar el sufrimiento de Rusgar, una conversación aparentemente inocente abrió una grieta imposible de cerrar. Bastó una sola frase de Yusuf para que todas las piezas comenzaran a encajar de una forma aterradora. De repente comprendió que Habba le había ocultado una parte muy importante de su relación con él, y cuando la desconfianza entra en una familia, ya nada vuelve a ser igual. Toprak permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de Yusuf. Todavía resonaban en su cabeza aquellas palabras sobre las visitas de Habba a la casa de campo. Nunca le había mencionado que conocía tan bien aquel lugar. Tampoco le habló de los momentos que había compartido allí con Yusuf. Intentó convencerse de que debía existir una explicación sencilla. Quizá su hermana simplemente no había considerado importante contarlo. Quizá todo era un malentendido. Pero cuanto más pensaba en ello, más recordaba pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Miradas esquivas, silencios incómodos, cambios repentinos de conversación cada vez que el nombre de Yusuf aparecía entre ellas. Sin quererlo, la duda empezó a instalarse en su corazón. Yusuf, completamente ajeno al conflicto que acababa de despertar, seguía hablando con absoluta naturalidad. Tu hermana siempre se preocupó mucho cuando estuve herido. Toprak sonrió con esfuerzo. Sí, ella siempre intenta ayudar a los demás. Su respuesta fue tranquila, pero por dentro comenzaba a sentirse profundamente inquieta. Si Habba había estado tan cerca de Yusuf durante todo ese tiempo, ¿por qué había decidido ocultárselo? Aquella pregunta empezó a perseguirla sin descanso. Mientras tanto, en la mansión Hanko-Olu, Hamiyet comprobaba que cada minuto que Yusuf permanecía lejos de casa aumentaba su impaciencia. No soportaba la idea de que Toprak siguiera compartiendo tiempo con él. Su imaginación convertía cada instante en una amenaza. Cada conversación podía acercarlos un poco más. Cada gesto podía hacer que Yusuf empezara a mirar a Toprak de una forma diferente. Por eso decidió actuar inmediatamente. Envió a Sultán hasta la casa de campo con una orden muy clara. Debía traer de regreso a Toprak y al pequeño Rusgar cuanto antes. No quería que aquella convivencia continuara ni un minuto más. Aunque intentaba justificar su decisión con la preocupación por el niño, en realidad era el miedo el que estaba guiando todos sus movimientos. Temía perder el control sobre el destino de su hijo. Y cuando Hamiyet sentía que estaba perdiendo el control, era capaz de hacer cualquier cosa. Mientras Sultan se dirigía hacia la casa de campo, otra conversación comenzaba a cambiar el rumbo de la historia. La madre de Habba seguía insistiendo en abandonar la ciudad ese mismo día. Las maletas ya estaban prácticamente preparadas. Habba observaba cada una de ellas con el corazón encogido. No era únicamente el miedo a marcharse. Era la sensación de estar huyendo de su propia vida. Intentó hablar una vez más. «Mamá, no puedo dejar sola a Toprak». Su madre respondió con firmeza. «Precisamente por ella debes irte. Si te quedas, terminarán sufriendo las dos».
Aquellas palabras golpearon a Java con una fuerza inesperada, porque eran exactamente las mismas que ella llevaba repitiéndose desde hacía días. Alejarse parecía la única forma de proteger a su hermana, pero cuanto más aceptaba esa idea, más insoportable se volvía el dolor. Mientras la joven luchaba contra sus propios sentimientos, Sinead vivía una realidad completamente distinta. Después del compromiso, hablaba ilusionado con el futuro. Soñaba con organizar una gran celebración cuando recuperara la libertad. Hablaba de una nueva casa, de una nueva vida, de un matrimonio lleno de esperanza. Sin embargo, cada vez que pronunciaba aquellas palabras, Java sentía que estaba engañando a un hombre que solo le ofrecía amor sincero. Ella respondía con una sonrisa que escondía un inmenso vacío. No quería hacerle daño, pero tampoco conseguía arrancar a Yusuf de su corazón. Ese conflicto empezaba a consumirla lentamente. Entretanto, Sultán llegó finalmente a la casa de campo. Lo primero que encontró fue una escena que la sorprendió profundamente. Yusuf jugaba con Ruzgar mientras Toprak terminaba de preparar la comida. Los tres transmitían una tranquilidad que hacía mucho tiempo no existía en aquel lugar. Durante unos segundos permaneció observándolos en silencio. Parecían una familia. Aquella imagen, aunque nacida de la casualidad, tenía una fuerza imposible de ignorar. Toprak sonreía sin esfuerzo. Ruzgar reía feliz. Yusuf, por primera vez en mucho tiempo, parecía olvidar todas las cargas que llevaba sobre los hombros. Sultan comprendió inmediatamente por qué Hamiyet empezaba a sentirse amenazada. No era necesario que hubiera nacido una relación amorosa, bastaba con ver cómo se complementaban. Cuando Toprak se acercó para saludarla, Sultan habló en voz baja. En la mansión todos están preocupados. Creen que ya es hora de volver. Toprak asintió con naturalidad. Tiene razón, no queremos seguir causando molestias. Pero Yusuf intervino antes de que pudiera continuar. Todavía no. Quiero que Ruzgar descanse un poco más antes de salir. Aquella decisión dejó a Sultan completamente sorprendida. Yusuf nunca había insistido tanto para que alguien permaneciera en la casa de campo. Era un detalle pequeño. Sin embargo, empezaba a revelar algo mucho más profundo. Mientras tanto, Hamiyet aguardaba noticias con creciente ansiedad. Cada minuto sin recibir respuesta alimentaba aún más sus sospechas. Comenzó a imaginar que Toprak estaba ocupando un lugar que jamás debía ocupar. Y esa posibilidad resultaba insoportable para ella, pero el destino todavía tenía preparada otra revelación. Cuando Toprak habló por teléfono con una amiga de confianza, dejó escapar que había pasado la noche en la casa de campo junto a Yusuf y Ruzgar. Sin saberlo, aquella conversación empezó a extender una información que muy pronto llegaría a oídos de personas dispuestas a utilizarla para sembrar aún más desconfianza. Una simple noche dedicada a cuidar a un niño enfermo comenzaba a transformarse en un escándalo capaz de destruir reputaciones, romper la confianza entre dos hermanas y alimentar las conspiraciones que ya se estaban gestando alrededor de Yusuf. Y mientras todos empezaban a interpretar esa noche según sus propios intereses, nadie imaginaba que Hamiyet estaba a punto de dar un paso mucho más peligroso, porque ya no solo quería separar a Yusuf de Toprak y de Java, ahora también estaba decidida a enfrentar directamente a las dos hermanas, convencida de que solo una guerra entre ellas impediría que cualquiera de las dos llegara a convertirse en la mujer que conquistara definitivamente el corazón de su hijo. Pero lo que parecía un simple malentendido estaba a punto de convertirse en una tormenta imposible de contener. Cada palabra pronunciada durante aquella noche en la casa de campo comenzaba a regresar como un eco peligroso. Los secretos ya no pertenecían únicamente a quienes los ocultaban. Poco a poco todos empezaban a sospechar que entre Yusuf, Toprak y Java existía una verdad mucho más compleja de la que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Y mientras el amor luchaba por abrirse paso, la manipulación avanzaba con mucha más rapidez. Toprak seguía convencida de que había hecho lo correcto al cuidar de Ruzgar. Nunca imaginó que aquel gesto terminaría siendo interpretado de otra manera. Para ella, todo había sido un acto de responsabilidad y de cariño hacia un niño que necesitaba protección. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar desde el mismo instante en que regresó a la mansión. Las miradas ya no eran las mismas. Algunas personas la observaban con una curiosidad incómoda, otras parecían juzgarla en silencio. Aunque nadie decía nada abiertamente, Toprak podía sentir que algo se estaba moviendo a su alrededor. La tranquilidad que había experimentado en la casa de campo desapareció de golpe. Mientras tanto, Yusuf tampoco conseguía apartar de su mente todo lo ocurrido durante aquellas horas. Cada detalle volvía una y otra vez a sus recuerdos. La delicadeza con la que Toprak había curado su mano, la forma en que había transformado aquella casa vacía en un verdadero hogar, la ternura con la que había cuidado de Ruzgar durante toda la noche. Era imposible ignorar todo aquello. Por primera vez en mucho tiempo, Yusuf comprendía que existía una diferencia enorme entre sentirse acompañado y sentirse comprendido. Aquella sensación empezó a inquietarlo, no porque quisiera rechazarla,
sino porque intuía que aceptar esos sentimientos podía traer consecuencias devastadoras. Mientras Yusuf intentaba ordenar sus pensamientos, Hamiyet decidió que había llegado el momento de actuar sin esperar un día más. Mandó llamar nuevamente a Munever para acelerar el encuentro con la joven que consideraba la esposa perfecta para su hijo. No quería dejar espacio al azar. Estaba convencida de que si Yusuf seguía compartiendo tiempo con Toprak, terminaría alejándose definitivamente de los planes que ella había construido durante años. Su determinación era absoluta. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras otras personas deciden el futuro de mi hijo. Aquellas palabras dejaban claro que la batalla apenas comenzaba. Su esposo volvió a intentar hacerla entrar en razón. Los sentimientos no se controlan organizando encuentros. Hamiyet respondió con una frialdad que helaba el ambiente. Entonces cambiaré las circunstancias hasta que esos sentimientos desaparezcan. Era una declaración de guerra, no contra una sola persona, sino contra cualquiera que amenazara su autoridad dentro de la familia. Entretanto, Hava libraba la pelea más difícil de todas. Las maletas seguían preparadas. Su madre no pensaba dar marcha atrás. Cada minuto insistía con más firmeza en que Estambul era la única salida. Hava observó por última vez el lugar donde había crecido. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada camino le recordaba un momento vivido junto a Toprak. Y, sobre todo, cada paso le devolvía la imagen de Yusuf. No soportaba la idea de marcharse sin despedirse, pero tampoco encontraba el valor para buscarlo. Sabía que si volvía a verlo una sola vez probablemente sería incapaz de subir aquel autobús. Con lágrimas contenidas susurró casi para sí misma: ojalá hubiera conocido mi corazón antes de que fuera demasiado tarde. Nadie respondió, porque no había palabras capaces de aliviar un dolor semejante. Mientras tanto, Cuneit seguía soñando con el futuro. Después del compromiso, hablaba con entusiasmo de la vida que construirían juntos cuando recuperara la libertad. Lleno de ilusión comentó: prometí que nuestra boda será la más hermosa de todas. Quiero que olvides todo el sufrimiento que has vivido. Hava hizo un enorme esfuerzo para sonreír. Espero que ese día llegue muy pronto. Pero en cuanto apartó la mirada, sus ojos volvieron a llenarse de tristeza. Sabía que estaba intentando cumplir una promesa mientras otra parte de su corazón seguía perteneciendo a un hombre al que jamás había conseguido olvidar. Ese conflicto interior comenzaba a destruirla lentamente. Al mismo tiempo, Toprak decidió hablar con una amiga para contarle que Rusgar ya se encontraba mucho mejor. La conversación parecía completamente inofensiva. Sin embargo, bastó mencionar que habían pasado la noche en la casa de campo para que la noticia comenzara a extenderse. Las versiones empezaron a cambiar de boca en boca. Algunos decían que Yusuf no había querido separarse de Toprak. Otros aseguraban que ambos habían compartido una velada demasiado íntima. Lo que realmente había ocurrido quedó enterrado bajo rumores cada vez más peligrosos, y precisamente esos rumores eran el alimento perfecto para personas como Hamiyet. Cuando recibió nuevas noticias sobre la estancia de Toprak junto a Yusuf, sintió que todos sus temores comenzaban a hacerse realidad. Su expresión cambió por completo. Ya no veía a Toprak únicamente como una muchacha humilde que cuidaba de Rusgar. Ahora empezaba a verla como una amenaza real, una mujer capaz de ocupar un lugar que ella jamás permitiría. Mientras tanto, Yusuf continuaba sin saber que la tranquilidad vivida en la casa de campo ya estaba provocando consecuencias fuera de su control. Pensaba únicamente en regresar a sus responsabilidades. Ignoraba que varias personas comenzaban a mover piezas alrededor de él. Una madre decidida a elegirle esposa. Una joven dispuesta a marcharse para salvar a su hermana. Otra mujer incapaz de comprender por qué Hava le había ocultado tantas cosas. Y una familia que poco a poco empezaba a dividirse. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Justo cuando parecía que Hava abandonaría la ciudad sin mirar atrás, apareció una información inesperada relacionada con el pasado de Yusuf y con las personas que investigaban a la familia Hansiolu. Esa revelación amenazaba con alterar por completo el equilibrio entre todos los personajes, porque demostraba que los conflictos sentimentales ya no eran el único peligro. Había intereses ocultos, viejas cuentas pendientes y enemigos silenciosos preparados para aprovechar el caos. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, no solo el amor de Hava, Toprak y Yusuf estaría en juego. También el futuro de toda la familia Hanchoulu quedaría al borde del abismo. Lo que nadie alcanzaba a comprender era que el verdadero peligro ya no estaba únicamente en los sentimientos de Hava, Toprak o Yusuf. Las heridas del corazón seguían abiertas, pero alrededor de ellas comenzaban a levantarse conspiraciones capaces de cambiar el destino de todos. Cada decisión tomada durante aquellos días empezaba a tener consecuencias que iban mucho más allá de un romance imposible. Y mientras unos luchaban por conservar a la persona que amaban, otros ya estaban preparando el siguiente movimiento para controlar el futuro de la familia Hanchoulu. Yusuf regresó finalmente a la mansión con Rusgar y Toprak. A primera vista todo parecía volver a la normalidad, pero bastó cruzar la puerta para notar que el ambiente había cambiado. Las sonrisas eran forzadas.
Las preguntas sonaban demasiado inocentes para ser sinceras. Todos observaban discretamente a Toprak, intentando descubrir si entre ella y Yusuf había nacido algo durante la noche que compartieron en la casa de campo. Toprak se sintió incómoda desde el primer instante. No entendía el motivo de aquellas miradas. Para ella solo había cumplido con su deber. Había cuidado de un niño enfermo y había ayudado a un hombre que atravesaba momentos difíciles. Nada más. Sin embargo, las apariencias rara vez respetan la verdad. Y cuando los rumores empiezan a caminar solos, ya nadie consigue detenerlos. Yusuf también comenzó a percibir aquel cambio de actitud. Aunque nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, comprendió que su decisión de mantener a Toprak y a Ruzgar una noche más en la casa de campo estaba siendo interpretada de formas muy distintas. Pero había algo que le preocupaba mucho más. Las palabras del investigador seguían resonando en su cabeza. ¿Quién era realmente Yid Yeshilurd? ¿Por qué alguien relacionado con la familia de Sultan estaba investigando discretamente a los Hanchoolu? Aquella incógnita empezaba a ocupar un lugar cada vez mayor entre sus preocupaciones. No pienso sacar conclusiones hasta conocer toda la verdad, murmuró Yusuf para sí mismo. Mientras tanto, Hamiet seguía alimentando sus propios planes. Después de confirmar que la cercanía entre Yusuf y Toprak había despertado comentarios dentro y fuera de la mansión, terminó de convencerse de que no podía esperar más. Su estrategia ya estaba decidida. Presentaría cuanto antes a la joven que consideraba la esposa ideal para su hijo. Una muchacha con educación, prestigio y una familia respetable. En su mente, aquella era la única manera de cortar de raíz cualquier posibilidad de que Yusuf terminara acercándose a cualquiera de las dos hermanas. Su esposo volvió a mirarla con preocupación. ¿No puedes construir una familia sobre la manipulación? Hamiet respondió sin vacilar. Si no hago nada hoy, mañana será demasiado tarde. Aquella determinación dejaba claro que la guerra apenas estaba comenzando. Pero, lejos de la mansión, la batalla más dolorosa seguía librándose dentro del corazón de Java. Las maletas permanecían listas. Su madre seguía insistiendo en abandonar la ciudad cuanto antes. Cada minuto que pasaba aumentaba el miedo de perder a su hija para siempre, convencida de que quedarse solo prolongaría un sufrimiento inevitable. Java caminó lentamente por el patio de la casa. Miró el cielo, respiró profundamente, intentó imaginar su vida lejos de aquel lugar, sin Toprak, sin los caminos por los que había crecido, y, sobre todo, sin Yusuf. Las lágrimas volvieron a aparecer. Sabía que alejarse era probablemente el sacrificio más grande que había hecho en toda su vida, no porque hubiera dejado de amar, sino precisamente porque seguía amando con todas sus fuerzas. Muy cerca de allí, Toprak permanecía completamente ajena al dolor de su hermana. Ella también comenzaba a enfrentarse a un conflicto que jamás había buscado. Las palabras de Yusuf durante la conversación en la casa de campo seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué Java nunca le habló de aquellas visitas? ¿Por qué había decidido guardar silencio? Toprak todavía se negaba a pensar mal de su hermana, confiaba plenamente en ella. Pero comprendía que entre ambas existían secretos, que tarde o temprano tendrían que salir a la luz, y esos secretos podían destruir la confianza que siempre las había mantenido unidas. Mientras los sentimientos de las dos hermanas avanzaban por caminos completamente distintos, Yusuf tomó a Ruzgar en brazos para despedirse de él antes de continuar con sus obligaciones. El pequeño sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños. Durante unos segundos, Yusuf olvidó todas las intrigas, las sospechas y las presiones que lo rodeaban. Comprendió que la verdadera felicidad siempre aparecía en los momentos más sencillos. Precisamente por eso le resultaba tan difícil entender por qué su vida estaba rodeada de personas empeñadas en decidir por él, porque mientras unos hablaban de conveniencia, él empezaba a valorar la sinceridad, mientras unos buscaban prestigio. Él encontraba paz en gestos tan simples como una taza de té preparada con cariño, o una mano que curaba una herida sin pedir nada a cambio. Sin darse cuenta, su corazón comenzaba a cambiar, y ese cambio terminaría alterando el destino de todos. Al caer la tarde, Java tomó una última decisión. Aunque aceptaba marcharse para proteger a Toprak, comprendió que jamás podría borrar de su memoria el amor que había sentido por Yusuf. Ese sentimiento ya formaba parte de su vida. Podía ocultarlo, podía sacrificarlo, incluso podía alejarse cientos de kilómetros, pero no podía fingir que nunca había existido. Ese era el verdadero castigo que debía cargar. Y mientras el episodio llegaba a su final, quedaba claro que ninguna de las heridas abiertas había empezado siquiera a cicatrizar. Toprak ignoraba los sentimientos de su hermana. Ava seguía sacrificando su felicidad por la mujer que más amaba en el mundo. Yusuf empezaba a mirar con otros ojos a una persona que nunca había imaginado. Hamiet preparaba una nueva conspiración para controlar el futuro de su hijo. Y, entre las sombras, una investigación silenciosa prometía revelar secretos capaces de sacudir a toda la familia Hanchoolu, porque a veces el mayor enemigo no es quien declara la guerra abiertamente. Es quien sonríe mientras mueve las piezas sin que nadie lo note.
En Amor del cielo a la tierra, el amor vuelve a demostrar que puede unir corazones pero también separarlos para siempre. La confianza, una vez resquebrajada por los silencios y las medias verdades, tarda mucho en recuperarse. Y cuando el orgullo, el miedo y las manipulaciones sustituyen a la sinceridad, incluso las familias más unidas terminan enfrentándose a decisiones que cambian sus vidas para siempre. El sacrificio de Java, la bondad de Toprak, las dudas de Yusuf y la ambición de Hamiyet son apenas el comienzo de una tragedia emocional que promete hacerse cada vez más intensa. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos de Amor del cielo a la tierra. Soy Miguel y estaré esperándote en el siguiente episodio, donde nuevos secretos saldrán a la luz y nadie podrá escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Hasta la próxima.